¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al escenario del poder. Nueva temporada de stock disponible, temporada 2023, el regreso, siempre por supuesto en Vía X, en la búsqueda de tu propia vía. Vamos a conversar con el ministro de Educación de la República de Chile sobre también este país que estamos construyendo entre todas y entre todos. Me refiero al ministro Marco Antonio Ávila. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Freddy, por este espacio, poder comunicarnos con la gente Sí, a través de la televisión. Muchas gracias. Más un día tan ajetreado, ¿no? Para la cartera y en general para lo que se está viviendo, ¿no? No hay día que no sea así en educación. Eligió una cartera sencillita el presidente para nombrarlo, en todo caso, ¿no? Probablemente uno de los ministerios más complejos. El más complejo de todo. A Sí. las estadísticas al menos así lo dice el ministro. ¿Eh? Bueno, tenemos una costumbre nosotros aquí ciudadana, un ritual laico, si usted quiere, que es comenzar esta conversación. Es una conversación, no es una entrevista de esto, ministro, ¿no? Con una canción que a usted le guste, que lo marque, que lo represente de alguna manera. Y usted, ministro, eligió La Gran Cecilia. Dilo calladito. Dilo calladito. ¿Ah? Sí. Bonita. Tremenda canción, sí. Muy bonita. Yo tengo una historia con esa canción, porque fíjate que este es un poema, originalmente, que escribe el padre de un amigo mío Ah, mire. a una polola, ¿no? ¿Ya? Y ganó un concurso literario, pero te estoy hablando yo por allá por el año 50. Y el poema o el texto después lo toman y lo transforman en esta canción, ¿no es cierto? Y obviamente cambian el género y de Dilo calladita es Dilo calladito. Perfecto. Entonces, yo cuando me entero de esto, encontré que era fabuloso. A mí me gustaba Cecilia de Antes y cuando este amigo cuenta esta historia, obviamente que le puse mayor atención a la letra y realmente es muy bonita la canción. Qué lindo, además, bueno, vaya homenaje también a la gran, Hoy día y a la gran particularmente, incomparable exacto. Cecilia, ¿no? Sí, Qué lindas las muestras de cariño también que le dio Chile a la madre del rock chileno, no solamente por la música, sino que por toda la actitud, ¿no? La valentía que tuvo ella Absolutamente, también, ¿no? sí, sí. Además se transforma, ¿no? en un ícono importante. Yo la pongo en ese nivel. A mí me gustó siempre, fíjate, y yo para sus 30 años de vida artística estaba estudiando en la universidad. ¿Ya? Y fui al concierto que hizo Cecilia en precisamente el Teatro Caupolicán, donde va a ser velado hoy Sí, día. donde fue la... Así que recuerdo, era una mezcla muy interesante porque era como como un segmento de juventud y el resto eran como gente muy grande Sí. que había vivido probablemente en plenitud la nueva ola, los 60, los 70. Exacto. No, obviamente un ícono de muchos temas. Sí, me acuerdo en los 90, los tres, y bueno, también Javiera Parra, ¿no? La rescataron de una especie, entre comillas, de olvido Sí, que había Compromiso de Javiera Parra, con claro. Compromiso, notable. Yo pensé que Fantástico. usted, bueno, vaya al homenaje, pero usted también puede haber elegido perfectamente una canción de Los Prisioneros, por ejemplo, porque usted estudió en el mismo liceo de Los Prisioneros. Exactamente, sí. San Miguelino, de familia San Miguelina histórico. Sí, es parte, ¿no es cierto?, como de la playlist que uno tiene en la vida los prisioneros. El Liceo 6. El Liceo 6, sí. Sí, no fuimos compañeros, los prisioneros son mucho mayores. No, pues 10 años menor que Un poquito, usted, claro, ¿no? sí. Más o menos. Pero fíjate que me he reencontrado con Miguel Tapia. Ah, Me ya, reencontré ya. porque Miguel Tapia es el líder de una iniciativa muy interesante que el Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral. Los servicios locales son la manera en que el Estado avanza, ¿no es cierto?, desde el gobierno de la presidenta Bachelet II en el proceso de desmunicipalización, es decir, volver a aquella fractura, ¿no?, que provoca la dictadura al quitarle, ¿no es cierto?, al Estado la responsabilidad sobre la educación pública. Y en ese territorio, que agrupa 3 comunas, ¿no?, que son La Granja, San Joaquín y Macul, Miguel Tapia tiene una escuela de rock. Ah, mire, qué interesante. Y he podido reencontrarme. Entonces, además, vivimos cuando él y yo, nuestra respectiva familia, a 2 cuadras. Miguel era de la Paro 12, vivía ahí en los En departamentos de el mismo departamental. sector donde viví yo toda mi vida también. Ah, mira, mi abuelito vivía en Carmen Mena, mi abuelita en Carmen Mena. Sí, así no, que gran son comuna San Miguel. sanmiguelinos, ellos también. Sí, además nadie de mi familia se ha movido. Sigue todavía toda mi familia ahí. ¿Alguna canción de Los Prisioneros que a usted lo Chuta. represente, no? ¿Por qué? Porque los ricos. Me imagino, ¿no? Obvio. ¿Por qué? Porque los ricos tienen mejor educación, ya que estudió el liceo, yo soy del Nacional también, somos de... Bueno, ¿Qué hacemos con la educación No, pública? la segregación en Chile es brutal. O sea, eso es una de las principales heridas, yo creo que Chile tiene desde probablemente de su historia, ¿no? A propósito, y yo creo que había un camino quizás que se interrumpe a propósito, ¿no es cierto?, de la discusión sobre los 50 años Ya. del golpe de Estado.
Y yo creo que hay un camino de muchos esfuerzos, ¿no? Los gobiernos radicales, los mismos gobiernos de transformación del presidente Frei, el gobierno del presidente Allende, que probablemente en la historia de Chile intentan, ¿no es cierto?, volver a darle un carácter distinto, ¿no es cierto?, a Chile a través de la superación de estas brechas, ¿no es cierto?, y de la pobreza que se provoca, ¿no? Salir como de un estado de alguna manera un poquito colonial, si uno quiere, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Bueno, tanto que en el país ha habido, y que no solo es una agenda de la izquierda, si uno piensa, por ejemplo, en la reforma agraria, el papel que tuvo la Iglesia en la entrega de los terrenos, ¿no? Bueno, hay una historia que se interrumpe precisamente, ¿no es cierto?, con el golpe militar y la dictadura. Y si bien se han hecho esfuerzos en democracia, en Chile persiste todavía un nivel de segregación importante. Ya tenemos el diagnóstico, sabemos lo que significó la dictadura en este país, ¿no? Todos los horrores que incluyeron la destrucción de la educación pública. Y las consecuencias posteriores. Exacto, pero ya llevamos, ¿cuántos años? Ya más de 30 años en democracia, desde los 90 en adelante. Y mire lo que está ocurriendo con la educación pública, ¿no? En la última PSU que se dio, el promedio fue 200 puntos entre los colegios el colegio de Vitacura, Las Condes, y el colegio de Cerro Navia. 200 puntos de diferencia promedio en la última PSU que se dio. Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? Bueno, yo creo que hay medidas que es importante no desconocer quizás lo que se ha hecho en términos de avance, ¿no? Pero también es importante, ¿no?, señalar cuántas de estas medidas en democracia profundizaron precisamente esa brecha. Por lo tanto, no solo usted tiene los 17 años de dictadura. ¿Cuáles cree usted? ¿Cuáles cree usted? Yo creo que, por ejemplo, lo del copago. En su minuto, lo del copago permitió profundizar, porque usted no tenía, como el actual sistema de admisión escolar, tenía un sistema de selección, que claramente podía, ¿no es cierto?, establecer ciertas barreras de acceso. Y si a eso usted suma, ¿no es cierto?, la disponibilidad presupuestaria de ciertas familias para que sobre el recurso que coloca el Estado se coloca además, ¿no es cierto?, un adicional y se selecciona, lo que usted va generando son probablemente estos sistemas de segregación. Yo creo que hay una visión mucho más clara en gobiernos de transformación, como el de la presidenta Bachelet, ambos gobiernos, de ir avanzando. Y claramente hacemos un cambio importante con la ley de inclusión, donde usted ya evita cualquier sistema discriminatorio. Entonces, estamos recién, yo diría, no es que esto lleve 30 años. En rigor, llevamos 7 años, si usted quiere, con ley de inclusión, donde ya no hay barreras de acceso, se evita la discriminación, con sistema de admisión escolar, es decir, un algoritmo que decide y no un establecimiento que selecciona. Ya, pero seguimos con los malos resultados, ¿no? Producto de la pandemia también, todo lo que significó los que tenían computador. Hoy día los resultados son... Miren lo que pasó en la última... Sí, los resultados más bien han impactado a todos los niveles, ¿no? Por eso le digo yo creo que hay algo que es muy difícil de comprender, y ahí está la complejidad de esta cartera y el cuestionamiento permanente a todos los ministerios en general, a los ministros o ministras. Y es que siempre se piensa que esto es a corto plazo. Y la verdad es que no. Los países que han hecho transformaciones se han demorado 15 o 20 años, en realidad, ¿no es cierto?, porque son medidas que tienen que irse implementando, impactando, hay cambios culturales asociados. Hoy día el proceso de desmunicipalización tiene muchas deudas pendientes, que es la instalación de estos servicios locales. Hay mucha crítica, pero también hemos visto que su proceso inicial de instalación no fue el adecuado, ¿no? Entonces, por eso que, de alguna manera, creo que la respuesta que hoy día tenemos que dar es seguir insistiendo en cómo mejoramos el proceso de implementación de estos servicios locales. Deje contarle un dato, ¿no?, también de la música popular, para que entendamos también la importancia que tiene la educación pública, o la que tuvo la educación pública como un punto de encuentro social, de integración social. Los Jaivas, el grupo Los Jaivas, se conocieron los 3 hermanos Parra, Mario Muti y el Gato Alquinta, en un liceo. Eran los 5 en un liceo, del Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar. Si no hubiese existido la educación pública en ese poder, si hubiese existido, por ejemplo, esto que cada uno pagaba 10, 20, 30, ¿no?, el descreme de lo que significaba los subvencionados, los Jaivas no se hubiesen conocido, porque los 3 venían de clases distintas, sociales distintas, muy distintas. Pero sin embargo, en ese patio de ese liceo nació el grupo más importante de la música chilena. Bueno, lo que yo te acabo de contar respecto del servicio local Gabriela Mistral, te lo podría contar, por ejemplo, de otro servicio local en Valparaíso, donde hoy día todos los establecimientos han logrado constituir una orquesta importante, ¿no? Si bien es una medida anterior, lo de las orquestas juveniles, como el sello educativo de ese servicio local termina transformándose, por ejemplo, en la música. O sea, ¿qué quiero decir? Que nosotros tenemos que ser capaces de mirar este escenario, entender los desafíos, en ningún caso ser autocomplaciente, pero también ser capaces de destacar aquello que hoy día sí se está haciendo en la educación pública. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la crítica
tiende a ser injusta cuando uno no reconoce a los profesores que han hecho de alguna forma una resistencia durante tanto tiempo con medidas de política pública que claramente lo que hicieron fue seguir empujando la educación pública en manos de los municipios a, ¿no es cierto?, a una orilla, ¿no? Por eso es que es tan importante potenciar el proceso de instalación. La educación pública tiene la posibilidad, esa es mi esperanza, si no, no estaría en esto, ¿no? Sí. Ahí está puesto el corazón de todo, sí, de que logremos restituir ese valor que tú bien señalas, ¿no?, para que vuelvan a pasar lo que sucedió, que 4 o 5 estudiantes se encuentren, exacto, y conformen. Lo que, la diversidad que estamos perdiendo, ¿no? Y la calidad humana que estamos perdiendo y social como, sí, como nación. Sí, sí. Un estudiante del liceo de aplicación esta semana también sufrió quemaduras graves por estar haciendo una molotov. Ahí estamos viendo, ¿no? Este alumno del liceo de aplicación de 16 años se le incendió en las manos y luego está con complicaciones muy 30% muy de graves. su cuerpo. ¿Cómo se erradica la violencia? ¿Qué se hace, ¿no?, para erradicar la violencia de los liceos llamados emblemáticos, que siempre se han usado como mascarón de prueba de la educación pública? A ver, yo primero que todo decir que hemos estado en contacto con el municipio y también, ¿no es cierto?, indirectamente con su familia para saber de su salud. O sea, lo primero es decir que aquí hay en riesgo la vida de una persona, de un niño, de un joven que probablemente va a marcar el resto de su vida, ¿no?, probablemente con esto que le ha pasado. Lo segundo es que nosotros tenemos hoy día una grave problemática asociada a los temas que yo los separaría. Uno son los temas de clima escolar, que se tensionaron enormemente después de la pandemia. Lo que hemos sabido, ¿no?, a través de los especialistas que nos acompañan, expertos, sí, y expertas, es que mucho de, por ejemplo, la violencia que se daba de manera telemática, las redes sociales o la comunicación o el contacto, la interacción online, tiene más resguardo en el fondo para la ofensa. O sea, eso es bien definitivo, ¿no? O sea, eso se sabe. Se traslada de alguna manera al mundo análogo, cuando en el fondo usted ya encuentra la presencialidad, ¿no? La falta de socialización, los conflictos, ¿no es cierto?, propios de lo que significa una situación postraumática, porque muchos volvieron después de haber pasado varios tiempos en su casa con situaciones que no conocemos. Pero esto venía antes de la pandemia. Por eso le digo, hay una cosa que está asociada más bien como al clima post-pandemia. Lo segundo yo diría que tiene que ver con situaciones como de, voy a llamarlo así, como de violencia, si usted quiere, más política, ¿no? Los grupos más radicalizados que tienen, ¿no es cierto?, formación, algunos los llaman anarquistas, otros extremos, ¿no es cierto?, que en el fondo levantan este tipo de protestas que son finalmente violentas. Pero yo creo que hoy día estamos mirando un fenómeno que es distinto, que tiene relación más bien con una violencia estructural mezclado con marginalidad que se incorpora dentro de los establecimientos también. Perfecto. ¿No es cierto?, más cercano como el fenómeno de la barra brava. Ahora, siempre desde no solo de nuestro ministerio, desde mi incluso experiencia personal, profesional, la salida tiene un factor educativo, pero también hay un factor de seguridad, si usted quiere, donde en el fondo entra fuertemente también la inteligencia. Nosotros hoy día estamos viendo un fenómeno que, si bien es preocupante, hemos ido tratando cada uno desde su sitio. El municipio de Santiago, cuando pensamos en los emblemáticos, o el de Providencia, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en el Liceo Las Tarrias, que también tiene altos niveles de conflictividad. Hay ahí medidas que se incorporan desde el sostenedor. Perfecto. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el ministerio? Acompañar, por ejemplo, en las situaciones que en general originan muchas veces el conflicto o son la excusa, como por ejemplo la infraestructura, la alimentación, por ejemplo, cuando en el fondo los muchachos se quejan de que la alimentación... ¿Qué pasa con la disciplina? ¿Qué pasa con ahí, que después de 1, 2, 3 veces, ¿no?, o alumnos, hoy día y a veces no alumnos, también infiltrados en estos colegios que, hoy día se hace necesario, que usan la violencia de esta manera? Hoy día se hace mucho más necesario tener, yo diría, dos grandes caminos que son herramientas que hoy día disponen los establecimientos. Por una parte, la aplicación correcta del reglamento de convivencia escolar, que permite incluso la suspensión de los estudiantes una vez que usted tiene el debido proceso, e incluso la posibilidad de utilizar la normativa vigente y concurrir hasta una expulsión, cosa que en el fondo no quisiéramos, porque eso siempre puede ser un riesgo de desescolarización. Un estudiante expulsado puede nunca más volver a estudiar. Obviamente yo como ministro jamás me parece que es una buena idea que alguien se vaya del sistema y nunca más vuelva. Y por otro lado, yo creo que están todas las acciones de seguridad y ahí hay una coordinación muy efectiva que ha realizado el municipio con el Ministerio de Interior, particularmente con la subsecretaría, con el subsecretario Monsalve, en donde han venido trabajando en varias medidas que son de carácter preventiva, otras que tienen que ver con seguridad. Perfecto. Y el fenómeno cada vez está más acotado. Ahora, ¿qué es lo importante? Que eso no nos reviente, particularmente el sostenedor, o sea, que eso no sea un boomerang, porque si yo en el fondo, por ejemplo, concurro a un desalojo violento,
que finalmente algún minuto va a tener que suceder ese desalojo, de hecho hay autorización ya para hacerlo de parte del municipio, puede eso provocar, ¿no es cierto?, Un efecto contrario peor. Dice usted. un efecto contrario. Entonces hay que tener mucha claridad para que los bien. estudiantes sean sancionados, pero en el marco del reglamento interno. Bueno, ojalá se encuentren esos caminos, como porque una- como- necesitamos claro. recuperar la educación pública Absolutamente. en todo sentido. Y hay que tener medidas mucho más claras. Ahora, una pregunta que yo me hago siempre, Freddy, y creo que es bueno que se lo hagan, ¿no es cierto?, la gente también en su casa. Aquí hay familias detrás. Entonces, nuestra pregunta siempre es, por ejemplo, que no sé si este niño hoy día que lamentablemente está en riesgo vital, pero cuando alguien llega a su casa, uno le pregunta a su hijo, bueno, ¿dónde estuviste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen esos padres respecto, ¿no es cierto?, de la participación de esos estudiantes en hechos que son derechamente delictuales y que están en flagrancia? Por lo tanto, Carabineros los puede perseguir incluso dentro del establecimiento. Me habló, ministro, de un ánimo de barra brava que hay, y en general la política también, ¿no? Estamos viviendo momentos de mucha polarización, porque se están decidiendo cosas importantes también, ¿no? ¿Usted sintió ese ánimo en la reciente acusación constitucional que se le levantó, se le pretendió levantar en el Parlamento, de la cual salió airoso? ¿Sintió usted ese ánimo de barra brava contra usted? O sea, yo primero una reflexión para ir bien de frente en los temas. Yo creo que lo de las acusaciones constitucionales, si bien es una prerrogativa que está, ¿no es cierto?, en nuestra Constitución y que permite, ¿no es cierto?, que los parlamentarios la utilicen, yo creo que toda la clase política hemos llegado a una conclusión, y es de que esta, si bien es una medida de última ratio, tiene que ser muy bien pensada respecto a cuando se utiliza, ¿no? Bien. Y yo creo que hemos aprendido todos de eso, ¿no? Ahora, respecto del ánimo, claro, al final uno ve que esto tiene ciertos tintes, ¿no es cierto?, de enfrentamiento entre sectores, de medición de fuerzas, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, yo he tenido un ministerio, o he liderado un ministerio de puertas abiertas, ¿no? En general, cuando si usted mira todo mi orden de audiencias, cuando yo me reúno con parlamentarios de todos los sectores que vienen acompañando alcalde, alcaldesa. Entonces, yo en general mantengo una muy buena relación, incluso Ministro, con muchos disculpe, diputados. aunque usted su línea de defensa la llevó al terreno de lo que debía llevarse, ¿no?, que es su trabajo. La gestión. Y no a su orientación. ¿Qué le parece que una diputada lo haya tratado a usted de pervertido? ¿Cómo se llega a eso, no? Una diputada de la República. ¿Cómo, Sí. cómo lo siente usted y cómo se llega a eso? Lo primero es distinguir que estos son personas. O sea, eso es súper importante señalarlo. Aquí estamos hablando de personas en particular. Yo de verdad que dudo que eso sea, por ejemplo, la opinión de la derecha completa. En ningún caso. Yo creo que no es la opinión de la derecha completa. No, sin duda. Si no, mire la Exacto. gente que no votó a favor de Mire la acusación. Pero además yo diría que se generó un nivel importante de opinión pública sobre, en el fondo, este tipo de, ¿no es cierto?, de verdaderos, ¿no es cierto?, insultos, ¿no es cierto?, faltas de respeto. Y por eso mi invitación, una vez concluida la acusación, es decir, pasemos por alto. No podemos renunciar a hacer política, y hacer política no es hablar de la vida de las personas, sino que debatir sobre las ideas. Mi invitación siempre fue a una defensa sobre la gestión, y creo que eso es importante hacerlo. Es absolutamente discutible la gestión. Ministro, falta más recursos, podría hacer mejor esto. No, sin duda, pues si eso es lo que se Pero trata. no, ¿no? exacto, pero no entrar en el terreno, ¿no es cierto?, de la vida personal. Porque, mire, yo voy a cumplir 46 años. Esto no se trata de mí hoy día. Probablemente yo estoy en una etapa de la mitad de la vida, ¿no? Mi gran preocupación, fíjese, que es qué estaba pasando mientras, ¿no es cierto?, un diputado, una diputada de la República, o cualquier autoridad, una persona que tiene manejo en las comunicaciones o tiene un programa de televisión, de radio, señala este tipo de afirmaciones. En ese mismo instante hay alguien en su casa que probablemente, como me lo contaba, o lo contaba más bien en la comisión, el director del Liceo San Nicolás, hay un niño que a lo mejor se está autolesionando precisamente porque se siente Exacto. absolutamente perseguido. Exacto. O hay estudiantes que no están yendo a los establecimientos porque son víctimas del bullying, siendo pertenecientes a la comunidad LGTBIQA+. O no solamente esto, sino que también puede ser un estudiante que pertenezca a un pueblo indígena, o un estudiante que tenga un trastorno, ¿no es cierto?, o sea, un niño TEA. O sea, ¿cuántas personas que de alguna manera no encajan de alguna manera en el molde, en el modelo, que probablemente cada una de estas cosas y ofensas que dice un representante de la ¿Y República? usted sintió esa responsabilidad al defenderse también en ese hemiciclo? Sí, mi preocupación siempre son los estudiantes. Fíjese que yo, en cuanto asumí la cartera, uno de los primeros temas que tomé a propósito de un proyecto de ley es la historia de José Matías, que es un joven, ¿no es cierto?, trans, que se suicida, ¿no es cierto?, en la ciudad de Copiapó,
y el resultado de alguna manera de la investigación o los datos que de alguna manera se señalan es que la comunidad educativa no estuvo a la altura para entender, ¿no es cierto?, el tránsito que estaba haciendo ese joven. Y segundo, que la familia, por ejemplo, no tenía necesariamente todos los antecedentes, que ya existía una circular del propio ministerio, el gobierno de la presidenta Bachelet II, que exigía, ¿no es cierto?, que las comunidades educativas fuesen conscientes respecto de cómo se acompañan procesos de tránsito. Perfecto. Esa situación, por ejemplo, es tremendamente dolorosa. ¿Qué quiero yo con esto? Que no vuelva a suceder. ¿Y cuál es su consejo también como docente, como profesor de castellano, que es también, ¿no? Para alguien que nos esté escuchando y está en esa problemática, está en esa decisión, un joven, una joven que está en eso. Sí, lo primero es decir que el corazón de la pedagogía, ¿no es cierto?, para ponerlo desde ahí, es finalmente el desarrollo integral de una persona. Un profesor, cuando se forma, lo que hace es que no solo coloca contenido, nosotros estudiamos, ¿no?, matemática, castellano, yo soy profesor de castellano, claramente me encantaría que todos los niños escribieran bien y supieran leer y comprensivamente. Pero también es más allá de eso. Los profesores tenemos también, ¿no es cierto?, la responsabilidad de formar integralmente. Y las escuelas son espacios de bienestar. Por lo tanto, esto es muy importante. Una familia que esté viviendo una situación como esta, lo que tiene que hacer, por ejemplo, es concurrir al establecimiento. Y no solo hacer valer una normativa, que hoy día exige que las escuelas sean espacios libres de discriminación, sino que más bien hacer comprensible dentro de esa comunidad, primero, que la diversidad existe, que somos todos distintos y distintas, y que probablemente lo que más necesitamos en una etapa importante de la vida es ser acogidos en nuestra individualidad, con la orientación, con los gustos, con los colores, como seamos, ¿no? Perfecto. Este es un fenómeno que usted lo puede extender también a la migración, a los pueblos indígenas, a la neurodivergencia, entender que efectivamente la norma probablemente no es la norma. Ministro, pasando a otro tema, ¿no? Hace ya 20 años, ¿no?, que este modo operandi de robar computadores se está haciendo más o menos seguido en la política, desde un ministerio, una subsecretaría, etcétera. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo ahora en el Ministerio de Desarrollo Social y lo que está ocurriendo sobre la figura del ministro Jackson, puntualmente RD, fundador de RD, partido al cual usted pertenece también? Bueno, primero señalar que me parece tremendamente injusto las críticas que se le hacen al ministro Jackson, a quien conozco y no solo valoro como ministro, sino también como compañero y como alguien que ha querido, ¿no es cierto?, también transformar y hacer un aporte en la política, ¿no? Hay un poquito un poquito mucho quizás, ¿no?, de mezquindad a veces, ¿no es cierto?, de injusticia, ¿no?, en el trato. Señalar, por ejemplo, que era parte de una banda, son cosas que son bien duras. Y lo dijo un senador del Partido Socialista, ¿no?, Fidel Espinosa. Entonces, yo creo que esas son cosas bien duras y que tampoco le hacen muy bien a la política, ¿no? Porque finalmente tensionan. Disculpe, ¿por qué se centra en la figura de Giorgio Jackson, crees usted, esa animadversión? O sea, mire lo que duró como ministro de la presidencia de Sexpress. Y ahora lo quieren ya sacar también. Bueno, también tuvo una acusación al respecto para sacarlo de desarrollo social. ¿Por qué? Sí, yo diría que no, a veces en la política hay cosas que son irracionales, ¿no?, que no se entienden. Como le digo, yo tengo una alta valoración con él, no solo como político, sino que también como persona. Yo creo que constituir un movimiento, aunar fuerza, invitarnos, ¿no? Yo soy mucho más, no mucho, pero soy mayor que yo vengo de otra generación, y generar un proyecto político que en el fondo quiere hacer una renovación de la política, que ha crecido obviamente y que ha ido valorando también el camino anterior y las cosas que se han hecho, ¿no? Yo creo que es un gran mérito, ¿no? Yo espero que esta situación de la que desconozco los detalles, ¿no?, y que entiendo hay una investigación en curso, se pueda esclarecer. Se le quitó el contrato a la empresa. Parece, pero todo lo antecedente, uno lee, ¿no es cierto?, en la prensa. Es todo muy raro, ¿no? Es más bien un delito común, probablemente, que obviamente nos hace a todos nosotros reforzar nuestra seguridad. Perdón, el mismo ministro dijo que esto no era delito común, así que era algo muy político detrás, ¿no? Pero a la luz de todo lo que está pasando... Ojalá se esclarezca, claro. A la luz de lo que está pasando, ¿es un error esta postura que tuvo RD y puntualmente también el ministro Jackson, ¿no?, de decir, aquí viene una nueva generación, no solo lo vamos a hacer distinto, prácticamente con nosotros comienza una nueva política en Chile? Es un error eso, ¿no? A la luz de lo que estamos viendo, digo yo. A ver, cuando uno mira, yo no soy profesor de historia, ¿no?, pero obviamente me gusta la política, soy político, y cuando uno mira la historia, es difícil pensar en una generación que no irrumpa en otras, ¿no?
haciendo como esas distinciones que pueden resultar en un minuto un poco identitarias, pero yo entiendo que son muy naturales en su principio, ¿no? Porque en el fondo se quiere hacer un clivaje respecto de a lo que se ha venido haciendo y lo que se va a hacer. Ahora, respecto de la frase en particular, ¿no? Yo siempre la entendí de una manera distinta, ¿no? Más que como una especie de superioridad moral, más bien como el desafío que yo creo que tiene siempre la política como de hacer una renovación. Hay una frase muy conocida, ¿no? Del presidente Allende asociado, ¿no es cierto?, a la juventud y al valor que tenía la juventud, ¿no? Independiente de la edad que uno tenga, cronológica, respecto de que uno, Claro. cuando es joven, probablemente mantiene ciertos ideales a flote o permanece como con un compromiso mayor. Yo creo que desde donde yo leo, ¿no? Para mí ese es el sentido que se le quiso dar. Ahora, sin duda que siempre tiene interpretaciones y probablemente hay gente que dice, bueno, Sí. no eran tan mejores. Claro, se lee como Sí. una arrogancia que están pagando también en carne Sí. propia. Bueno, pero todos tenemos una cuota de arrogancia a veces en la vida, ¿no? No sé, ¿no? Yo no lo veo así, ¿no? Pero probablemente es parte, ¿no?, del empeño que uno tiene cuando llega a la política. Hay que abrirse espacio. Piensa usted que usted tenía quizás 2 grandes bloques, hay que insertar un tercero, Perfecto. que esto. Entonces, hay una manera también de hacer distinciones. Bloques que ahora se desentierran las hachas, ¿no? Pues en muchos casos. Pero ¿no? muy positivo yo lo encuentro. Yo creo que no hay... yo nunca milité en ninguno de los partidos de lo que hoy día es el socialismo democrático, Ya. pero vengo de esa matriz de izquierda, mi padre, ¿no es cierto?, es un socialista, conozco muy bien esa matriz y yo creo que hay mucha más coincidencia, yo creo que nadie creería, mucha más coincidencia hoy día en el desarrollo de esta gran coalición que tiene que ser el progresismo, la centroizquierda, que va a construir, yo creo, soluciones para las personas. De verdad, es Ministro, una respuesta. Y por último, entonces, ¿qué futuro le ve usted a RD, a su partido? Con el caso Fundaciones también que está abierto, con este caso que también está en desarrollo de los robos de computadores y una caja fuerte también, ¿no? ¿Qué futuro le ve a este partido, a su partido? A ver, yo creo que el RD tiene ciertas características que lo distinguen. Primero, un partido fundante del Frente Amplio. Y se distingue, yo diría, que tiene como una estructura, un ordenamiento de alguna manera bien similar como a los partidos más tradicionales, como que intentó seguir esa misma línea en términos de su estructura, ¿no? Su directiva, su tribunal supremo, la organización, ¿no es cierto?, por comisiones, la división, entre comillas, ¿no?, muy natural de posturas o tesis, ¿no es cierto?, al interior, que se llaman tendencias, ¿no? Y yo creo que hemos ido viviendo con mucha dureza y tristeza estos momentos. Hemos tenido muchas reuniones, encuentros, preocupaciones, ¿no?, desde la militancia. Y yo creo que vamos a haber superado este momento. Hay una gran invitación a la construcción de un solo partido único, ¿no?, de un único partido, ¿no?, que en alguna manera agrupe. Con Convergencia Social y con otros del Frente Amplio. Y comunes, claro, y todo. Y yo creo que eso va a suceder en su minuto. La tarea hoy día principal es fortalecer nuestra estructura, los liderazgos que hoy día existen. Hay elecciones prontamente, pero lo que a nadie podría poner en cuestionamiento es nuestra lealtad con el gobierno del presidente Boric, la agenda en los distintos ámbitos que queremos empujar y por lo tanto yo diría que vamos a salir fortalecidos. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que le gustaría a usted dejar en el ministerio, pues, ministro? ¿Cómo le gustaría dejar una huella dentro del conflictivo, ya a esta altura, ¿no? Ministerio de Educación, de lo que ha sido el retorno de la democracia en adelante? Yo diría que para mí serían 3 grandes, ¿no es cierto?, como pilares que están en nuestro programa y que me parece a mí que son compromisos, pero además yo diría que son cambios sustanciales. El primero de ellos es entender que el mejoramiento educativo, y eso sí que efectivamente es un cambio, no se observa mucho, ¿no?, porque no son estas grandes medidas, ¿no? No sé, la construcción de carreteras, no sé, estas cosas así grandes. Yo diría que es el cambio del sistema de aseguramiento de la calidad, que es una definición bastante profunda respecto de cómo uno entiende el mejoramiento educativo. En algún minuto la definición de la política educativa fue muchas evaluaciones, muchas categorizaciones, ranking y sanción sobre las escuelas. Nosotros tenemos un proyecto de ley que que pretende más bien modificar, en donde la relación del Estado con los centros educativos sea más bien la del apoyo. Eso es un primer cambio. Un segundo cambio yo creo que tiene que ver con la reactivación educativa. O sea, si nosotros logramos indicadores prepandémicos y mejores, es decir, mejor asistencia, mejor datos de vinculación,
mejores resultados de aprendizaje de los que se tenían, por ejemplo, el año 2017, 2016, que podrían ser los últimos años así en concreto de evaluaciones, habremos hecho un cambio. Y el tercero tiene que ver con las reparaciones. Uno es cómo logramos entender, y sobre todo, ¿no es cierto?, toda la clase política, y que hay problemas que no son solo del gobierno de turno, como por ejemplo la deuda histórica y la deuda por ¿Y estudiar lo o CAE. entiende su gremio? Porque al momento que estamos conversando hoy hay un paro en ciernes el día de mañana. ¿Lo entiende su gremio? Yo diría que el Colegio de Profesores lo que ha hecho, primero yo creo que es que ha venido al Ministerio de Educación las veces que nosotros lo hemos convocado para dialogar sobre el petitorio que ellos han tenido. Hay cosas en las que estamos de acuerdo, otras no, hay a veces ritmos y temporalidades. Nosotros tenemos un compromiso con la deuda histórica, ¿no? Y el presidente lo ha reforzado en su último mensaje diciendo vamos a avanzar con los casos más urgentes. Pero también necesitamos, ¿no es cierto?, de cierto tiempo y disponibilidad presupuestaria para ir avanzando. Ese compromiso se va a cumplir. Vamos a avanzar con estos casos más urgentes. Perfecto. Y por lo tanto, entendemos que hoy día en el actual escenario no es recomendable una paralización. Perder un día de clase es muy complejo porque claramente lo hemos observado con la pandemia, las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces yo diría que nosotros tenemos estos tres grandes pilares que ojalá cuando termine el gobierno hayamos logrado, ¿no es cierto?, avanzar. Escuelas que son apoyadas por el Estado y no sancionadas. En segundo lugar, la recuperación, ¿no es cierto?, del aprendizaje, que es el gran desafío. Y por otro lado, la reparación de esto que son deudas, no del actual gobierno. Perfecto. Piensa usted, la deuda histórica se genera en dictadura y el CAE, de alguna manera, siendo una mala política, terminó teniendo un efecto muy nocivo. Es promesa de este gobierno, me imagino también. Por eso el profesorado también está inquieto, ¿no? Exactamente.